Uno de los conceptos jurídicos que se suelen manejar entre los académicos, pero también entre quienes practican el derecho cotidianamente, es el de la cultura jurídica. ¿Qué es la cultura jurídica? ¿Cómo debemos de entenderla? ¿Qué influencia tiene este propio concepto de la cultura jurídica en el quehacer cotidiano de los jueces, de los legisladores, de quienes piensan el derecho en el terreno académico, pero también desde el punto de vista de los ciudadanos? ¿Qué impacto tiene una robusta cultura jurídica o una cultura jurídica menos sólida en el quehacer de una sociedad en su conjunto? Para abordar algunos de estos temas y para comprender mejor este concepto de cultura jurídica, vamos a conversar con el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en sociología jurídica, quien nos va a ilustrar sobre estos asuntos. Doctor Fix, ¿cómo podríamos entender, digamos, en términos muy generales, este concepto de cultura jurídica? Muchas gracias. Yo empezaría por utilizar un concepto que está próximo y que se utiliza más en la vida cotidiana, que es el de cultura de la legalidad. Ahora que en los últimos años en México hablamos de la necesidad de tener un Estado de Derecho, se menciona mucho este concepto de cultura de la legalidad y en general creo que se entiende por tal concepto el hecho de que los ciudadanos y las autoridades tengan una convicción de que es importante respetar las leyes, apegarse a las normas. Entonces, pensaríamos que si esa convicción existe, estamos generando una cultura de la legalidad, como podemos hablar, por ejemplo, de una cultura de respeto de los derechos humanos. El concepto de cultura jurídica es similar, va en ese mismo sentido, pero es un concepto quizá más académico, más científico. Ha sido elaborado sobre todo por sociólogos del derecho, y en este sentido el nombre más prominente es el profesor norteamericano Lawrence Friedman, que es profesor de la Universidad de Stanford y que desde finales de los años 60 empezó a hablar de este concepto de cultura jurídica. Yo entiendo que él se empezó a apoyar mucho en una noción análoga que existe en la ciencia política, es el cultura política o cultura cívica, que también tiene que ver con esta convicción a favor de ciertos valores de democracia, de participación, etc. Entonces eso es muy análogo. Y entonces el profesor Friedman, en un libro que publicó allá en los años 70, señala que para él el sistema jurídico tiene tres grandes elementos. El primer elemento son las normas, ¿no? Las estructuras, aquello que sostiene el edificio jurídico. Después vienen los roles, los profesionales del derecho, los jueces, los abogados, los fiscales, etc. Y finalmente el tercer elemento que él menciona es el de la cultura jurídica. Y por cultura jurídica entiende él en ese momento el conjunto de percepciones, actitudes, opiniones, ideas que tienen que ver con el derecho y el uso del derecho, ¿no? Él dice, por ejemplo, si tenemos una cultura litigiosa, pues eso significa que las gentes van a acudir mucho a los tribunales y que quizá por cualquier cosa que les pase, un resbalón en el supermercado porque no se hizo bien el aseo y ya están demandando por miles de dólares a la cadena de supermercados, ¿no? O puede haber, por ejemplo, una cultura jurídica de desconfianza y entonces los ciudadanos no se van a acercar a las instituciones. Para él entonces la cultura jurídica es una especie de elemento que envuelve al sistema jurídico, le da como cierta dirección, da sentido a los comportamientos y regula de alguna manera el uso que hacen las personas de los instrumentos del derecho, ¿no? Si acuden o no a las tribunales, si tienen costumbre de acudir a los abogados o no, si hay una desconfianza, etcétera. Y está clarísimo que en ese sentido pues hay diferencias muy grandes entre los distintos países. En este punto que usted menciona, doctor Fix, ¿usted pensaría que la cultura de la legalidad es algo que ya está dado en un determinado país o es algo que se puede fomentar, que se puede trabajar para que sea de una manera distinta, más robusta, más sólida, etcétera? Bueno, yo creo que sí es algo que se puede hacer, no está dado, se tiene que construir y yo creo que esa es la lucha en la que estamos empeñados. Pero detrás hay una discusión interesante de tipo teórico y es la siguiente.
¿Es la cultura de la legalidad aquello que explica cómo se comportan las personas y las instituciones? ¿O las instituciones son las que inciden en el tipo de cultura que se tiene? Si lo ve uno de un punto de vista genérico, pues es una circularidad, ¿no? Como la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia que es importante y es la siguiente. Las instituciones tienen la capacidad, como organizaciones, de tener acciones dirigidas con objetivos, mientras que la cultura es algo difuso. La cultura no es algo que tenga alguien en particular ni que pueda alguien alterar de manera particular. Entonces yo creo que son las instituciones las que tienen que ir fomentando el cambio de comportamientos y de ideas, ¿no? A la larga, eso incide en la cultura y la cultura tiene un efecto, diríamos, difuso en las instituciones también, porque las instituciones no están fuera de ella, pero yo creo que sí les toca a las instituciones tomar, digamos, la iniciativa de ir incidiendo en cambiar esa cultura. Creo que, por ejemplo, lo hemos logrado en el terreno electoral. Digo, a pesar de que todavía hay mucha discusión de que si la confianza o no en las autoridades y demás, pero creo que es un campo en el que claramente se logró incidir con una agenda institucional muy clara de ir cambiando ciertos comportamientos y gracias a eso tenemos ahora unas elecciones confiables y razonablemente limpias. ¿Habría alguna palanca de cambio, algún aspecto estratégico para fomentar esta cultura de la legalidad desde el punto de vista institucional? ¿Usted advierte por sus estudios, por su amplia experiencia en el derecho comparado, alguna zona estratégica que convendría tener presente, pues obviamente para aplicarla a México, que pudiera redundar en esta cultura? Pues yo daría una respuesta general en el sentido de que el fortalecimiento de las instituciones sería un paso muy importante. Y por fortalecimiento entiendo no darles necesariamente muchas atribuciones o muchos recursos, que bueno, al final es algo que se requiere, sino darles una estabilidad, una verdadera dirección. Creo que ese es un problema grande que tiene nuestro país, ¿no? Hay muchos bandazos en las instituciones, muchos cambios, entran y salen los integrantes y al final hay un gran problema de estabilidad y de continuidad. Si eso lo lográramos, creo que entonces las instituciones estarían en mejores condiciones de ir incidiendo en esa cultura. Ahora, hay otras cosas más amplias que se pueden hacer, que empiezan pues por la educación, fundamentalmente, ¿no? Creo que también es importante incidir desde los niños en la escuela, en ir formando esta conciencia cívica. Eso por sí mismo no es suficiente, porque si después cuando son mayores encuentran incentivos para comportarse de otra manera, pues aunque hayan aprendido en la escuela, ¿no? Pero al final ayuda. Entonces yo diría que una conjunción de acción institucional, de dirección, de estabilidad, de continuidad, para ir cambiando comportamientos y actitudes, y una formación general cívica de las personas desde que son niños, al final va a lograr un cambio importante en esta cultura de la legalidad. Finalmente, doctor, hay quien piensa que la cultura de la legalidad es algo que debería de preocupar o que preocupa solamente a los abogados, a quienes tienen una responsabilidad directa por su formación profesional. ¿Es esto así o abarca a más sujetos dentro de la sociedad? No, yo creo que nos involucra a todos. Obviamente, pues quienes se encargan de estudiar derecho tienen que tener un compromiso especial y más directo con estos temas, pero al final estamos involucrados todos nos enfrentamos en la vida cotidiana digamos, a la decisión de apegarse o no a ciertas reglas, ¿no? Es como sucede también con la salud. Bueno, hay un sistema de salud, allí los personajes importantes son los médicos y ellos son los que toman una serie de decisiones que tienen que ver con las instituciones de salud. Pero la salud de una sociedad depende de lo que hacen los individuos todos los días con sus comportamientos en materia de alimentación, ejercicio, si tienen o no adicciones, etcétera. Entonces, al final es compartido. Los abogados pueden tener una gran convicción a favor de la legalidad, pero si el resto de la sociedad no la comparte, no vamos a ir a ningún lado. Una pregunta más. La cultura de la legalidad está conectada, supongo y creo, con otro tipo de valores, valores de orden democrático, etcétera. ¿Podría mencionarnos algunos de estos valores en la lógica de que a lo mejor quienes nos están viendo no tienen una formación especializada en materia jurídica, pero alcanzan a vislumbrar esa interacción entre instituciones, ciudadanos, valores, normas, etcétera? Bueno, yo creo que la cultura de la legalidad, como la entendemos,
no se entiende y no podría funcionar sin otros elementos culturales, sin otros valores como estos, ¿no? La democracia, la idea de que hay una igualdad fundamental de todas las personas, que todas tienen la misma dignidad y que por lo tanto pueden exigir el mismo respeto y tienen el mismo derecho de participar en la sociedad, valores de participación, ¿no? Todo lo que englobamos bajo el concepto de derechos humanos. Todo eso resumido y conjuntado quizá en una interacción instituciones y ciudadanos es lo que denominamos cultura de la legalidad. Yo nada más quisiera agregar un último comentario. ¿Por qué se ha empezado a discutir la cultura? Es decir, esto es parte decía yo, de un debate más amplio. Y es que nos hemos dado cuenta, y ahora con los medios de información, que las sociedades son distintas, sin duda. Muchas veces las normas y las instituciones son muy parecidas y sin embargo funcionan de manera distinta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que las hace funcionar de manera distinta? Y un elemento, puede que no sea el único, pero un elemento importante es decir que se ha conformado una cultura de cierto tipo, pero eso no es ningún fatalismo. Hay que estar conscientes de que la cultura se va transformando todos los días y que podemos incidir en ella con acciones y ejemplos decididos. Muchísimas gracias, doctor. Pues como pueden ver, la cultura de la legalidad, el apego a las normas jurídicas, la defensa de los valores, es algo que nos corresponde a todos. Hay una primera responsabilidad institucional, pero también debe haber un acompañamiento ciudadano, una participación ciudadana y una defensa de todos nosotros respecto de estos valores que animan, apoyan y sustentan la cultura de la legalidad.